Oye, Judith, ¿tú eres racional, irracional o suprarracional? La neta, la neta, la neta, un poquito de todo. Hola, Radio Vaquitos. Bienvenidos a Radio Back, un programa de sabiduría práctica donde tenemos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por Judith y Draco, expertos en nada. En nada de lo que sé nada, y hoy los expertos en nada vienen a platicar con ustedes sobre los tipos de pensamiento, porque sería bueno que identifiquemos cómo pensamos antes de abrir la boca. Así que por ello tenemos este tema que está interesante, pero no queremos iniciar sin antes agradecer a Shell, una empresa que combate la crisis ambiental por medio de sus productos. Busque las bolsas reutilizables más bonitas para las compras en shell.com.mx. Y agradecemos también a Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, desarrollo web y producción multimedia, por permitirnos llegar hasta ustedes. Así que vámonos recio y que Julio nos cuente un poquito sobre esto de qué son los tipos de pensamiento. Es muy cierto que cada cabeza es un mundo. Algunos son un pueblo chiquitito. No, me estaba yendo por un meme que es muy bueno. Pero bueno, regresando al tema, es que cada cabeza es un mundo y que todos pensamos diferente. Precisamente, los diversos tipos de pensamiento que existen en nosotros los seres humanos se debe a una combinación de factores biológicos, cognitivos, emocionales y sociales. Estos factores interactúan en un caldo, en una mezcla, para dar lugar a una amplia gama de procesos mentales y estilos de pensamiento. Dentro de los factores que influyen se encuentra la evolución biológica que permitió a los seres humanos desarrollar una variedad de capacidades cognitivas como la intuición, la toma de decisiones lógicas y la capacidad de pensar creativamente para enfrentar los desafíos que se nos iban presentando. Las emociones también desempeñan un papel fundamental, ya que pueden distorsionar lo que es la mente o la percepción, así como los factores culturales y sociales basados en las creencias y normas culturales también pueden influir en la adopción de ciertos tipos de pensamiento, principalmente mediante la educación. Saludos para Angelina y Mario. Bueno, ahora, ¿cuáles son los tipos de pensamiento que existen? Son tres, básicamente, los puedo reconocer, pero aquí yo los invitaría a que ustedes piensen de estos tipos de pensamiento, con cuál se identifican más. ¿Sale? Vamos a ir de menos a más. Vamos a empezar con el que es llamado pensamiento irracional, y yo diría que es un poco el pensamiento idiota. ¿Por qué? Porque se caracteriza por básicamente no tener lógica o no razonar cuando estamos, entre comillas, pensando. En este tipo de pensamiento, cualquier conclusión o creencia a la que lleguemos no se va a basar en evidencias o argumentos racionales. Es el clásico terco que ya no importa lo que le digas, no quiere escuchar, solamente dice que lo que él cree está bien y así es porque yo lo. Entonces, aguas con eso porque también nosotros quedamos en eso, todo el tiempo puede pasar. Y bueno, todo esto puede ser influenciado precisamente por emociones, prejuicios, ideas que no tienen fundamento, etcétera. Estos pensamientos irracionales suelen llevarnos, y este es el gran problema de este pensamiento idiota, como lo llamo, a tomar decisiones o acciones impulsivas, poco informadas y por lo tanto equivocadas. Un pensamiento irracional suele estar muy, pero muy afectado, muy influenciado por sesgos cognitivos, por distorsiones cognitivas, por emociones intensas, por cosas que no controlamos o que creemos que entendemos, pero la verdad no. Ejemplos de pensamientos irracionales para quedarlo más, que quede más claro, sería el famoso pensamiento catastrófico en el que todo va a salir mal y en el que si no me ha hablado mi amigo hace 5 minutos, seguramente ya lo atropellaron. Así, tranquilo, tranquilo. A veces el cerebro es bien cruel y hay que meterle un par de cachetadas al cerebro para decirle, espérate, no te vayas por lo peor, porque ni tenemos evidencia, es nada más ese mal viaje y en muchos casos se convierte en estrés o en ansiedad. Entonces hay que saber controlar. Ese pensamiento nos puede jugar de manera muy traicionera. También cuando generalizamos de manera excesiva, extrapolamos algo que pasó, algo que salió mal generalmente hacia todas las áreas de la vida. Me fue mal en la mañana por algo, ya mi día se echó a perder, este no es mi mes, este no es mi tranquilo, o sea,
Todos tenemos un mal inicio de día, pero lo podemos cambiar. Y por último, uno que odio y que está en nuestra sociedad hoy en día por todos lados, este pensamiento polarizado. Vemos las cosas en extremos de blanco y negro, que ya de por sí eso es malo, pero además nos montamos en nuestro macho del blanco o negro que hayamos elegido y atacamos a muerte a todos los demás. Es decir, polarizamos y estoy totalmente a favor o en contra de cierta idea y más allá de discutir, analizar, pensar, reflexionar, no, es solamente detenerme a defender mi punto irracionalmente y atacar a todos los demás irracionalmente. Entonces, ojo, porque como dije, todos podemos caer en eso y desgraciadamente se empieza a ver como más facilidad para ser irracionales a pesar de que estamos en una era de conocimiento, o así debería ser, pero más bien es de información nada más. Si ustedes piensan, no, este pensamiento casi no se da, dense una vuelta por Twitter y ahí me avisan si no hay mucho pensamiento irracional de por O por medio. Facebook o por cualquier Red lugar donde social. haya diputados y cosas por el estilo. Ah, también. Bueno, TikTok también. Pero bueno, no. Vámonos con el pensamiento irracional. Este pensamiento racional se basa en la lógica, la evidencia y el razonamiento. En este enfoque lo que se busca es analizar y evaluar, tomar decisiones de manera fundamentada en hechos objetivos y argumentos coherentes. El pensamiento racional implica un proceso de pensamiento basado en la lógica, evidencia. En la terapia, por ejemplo, cognitivo-conductual, se fomenta mucho el pensamiento racional como una forma de abordar y modificar los pensamientos irracionales. Como decía Draco hace rato, o sea, si tienes un episodio de ansiedad y tu cerebro te está diciendo, todo se va a ir al caño, y tu cerebro está bien intenso y te lleva a esos pensamientos irracionales, la terapia cognitivo-conductual mediante el pensamiento racional te dice, a ver, no, aguanta, ¿qué está pasando? Es tu cerebro que se está pirando tantito, todo está bien. Entonces, bueno, de esta manera es un ejemplo de cómo se aplica el pensamiento racional en cuestiones de terapia. El pensamiento racional busca principalmente lo que es la claridad, la coherencia y la objetividad en la toma de decisiones y la resolución de problemas, así como evitar, o sea, es enemigo de los sesgos cognitivos y emocionales porque lo que busca es llegar precisamente a conclusiones sólidas y fundamentadas. Y este pensamiento es hermoso porque nos baja a un nivel de hechos. No a nivel de realidades, porque la realidad de cada uno de nosotros es completamente diferente. Nos baja de una manera objetiva a cero interpretación y vámonos a los hechos. Cosas que pasaron y que se pueden ser vistas desde distintos ángulos. Sí, y aquí somos fans del pensamiento racional porque creemos que nos puede ayudar como especie a ser mejores, porque como dice Judith, nos basamos en eso, en los hechos para poder ahora sí dialogar y buscar soluciones o sobre todo deconstruirnos y ser distintos. Yo tenía una idea, estoy necio con esa idea, pero cuando veo los hechos digo, ah, pues no es así y puedo cambiar. Que luego el problema somos necios, pero bueno. Y por Aunque, último, ajá, dime. aunque ojo, o sea, tampoco somos unos unicornios especiales y decimos que nos movemos, o al menos yo no me muevo siempre en el pensamiento racional. Muchas veces también somos secuestrados o soy secuestrada por el pensamiento irracional. Sí, como decíamos, o sea, no es que no se pueda ser irracional algunas veces o tener pensamiento irracional. De hecho, una buena parte de nuestro pensamiento es irracional, aunque no queramos. Como decimos, a veces presuponemos o suponemos cosas y ya es un hecho que así lo hacemos. Entonces, tampoco es que sea tan malo, pero el problema es ese, como nos secuestra, ya no podemos tomar pensamiento racional. Y bueno, el último, que podría ser un poco místico, pero vamos a tratar de aterrizarlo bien para no confundirlo, porque no es la idea, es el pensamiento suprarracional. Este es un pensamiento que iría más allá de lo racional y abarca aspectos espirituales o intuitivos. Ojo, porque al ser intuitivo se podría confundir con el irracional, que no es un pensamiento que te permita tener esta capacidad de pensar, pero que no es de cierta intuición. En otras palabras, este pensamiento suprarracional se refiere a una forma de comprender el mundo, de comprender el entorno y todo lo que nos rodea, que va a trascender los límites de la razón y nos va a permitir conectar en dimensiones más profundas de la experiencia humana. No estoy hablando de saltos dimensionales, no, o sea, en la experiencia humana poder ir un poquito más allá. No solamente quedarte con los hechos, sino poder extrapolarlos hacia el hecho en la práctica. Es cuando dejas de ser inteligente y pasas a ser sabio.
que no están peleados, pero ya es esa inteligencia aplicada, inteligencia con bases en algo que ha sucedido. Entonces, ese es el pensamiento suprarracional, que también en muchos casos implica el ser adulto, el madurar. Es cuando eres un chamaco de secundaria, haces muchas cosas y papá o mamá te dicen, en algún momento lo vas a entender, y uno dice, no, jamás lo voy a entender. Corte a años después, tenía mucha razón papá o mamá, y se va a repetir el ciclo porque es normal. Porque para llegar a este pensamiento hay que hacer un camino bastante largo. Y afortunadamente, cada que una generación aventaja a la anterior, va compartiendo esto y algunos sí lo entienden sin necesidad de repetir todo el ciclo. Así es como hemos crecido social y culturalmente como especie para no seguir pensando que un rayo es Dios enojado. Y por ejemplo, entonces sí hay este pensamiento suprarracional que nos ayuda. El pensamiento suprarracional implicaría ver estas conexiones profundas o ver lo que va más allá de simple y sencillamente la lógica y el ser racional. Entonces, creo que eso es lo que nos gustaría llegar, es como esa idea de hacia dónde queremos ir como especie, no solo tener la inteligencia, sino también la sabiduría de los elementos, lo que está pasando, etcétera. Y un poco Radiovac nace de esa idea, pues lo llamamos sabiduría práctica, porque es el no solamente compartir datos a lo burro, sino poder generar un espacio para que esa sabiduría se vaya haciendo. No porque seamos sabios nosotros, sino porque al compartir la información, todos conectados, todos entendiendo algunas cosas que no sabíamos, nos empezamos como especie a volver sabios. Ay, pues, ¿qué les digo? El pensamiento suprarracional, aunque hay muchas personas que lo ven nada más como lo místico, lo mágico y lo musical, la neta es que también se puede aplicar a cosas más tangibles. Pero bueno, la categorización de pensamientos en estos términos puede ser una manera muy simple, porque hay 300 clasificaciones más de pensamientos y el pensamiento humano es muy complejo. Pero bueno, finalmente conocerlos puede promover que saltemos un poquito más de ese pensamiento irracional hacia el pensamiento racional, puede hacer que identifiquemos cuál es nuestro pensamiento suprarracional y finalmente llevar la armonía entre estos a un lugar más saludable para estar en un lugar o en un mundo mejorcito, menos peorcito y que no nos comportemos muchas veces como simios. Y pues bueno, finalmente igual todo esto se puede bajar desde otro punto de vista más científico, que es al conocer estos pensamientos podemos contribuir a identificar cuáles son los problemas emocionales y comportamentales que podemos estar viviendo. Para cerrar, Draco, pregunta de los 300.000 millones. Si tuvieras que dividir el 100% de tus pensamientos entre estos tres, ¿cómo estarían? Híjole, yo creo que soy como un 50% racional, pero acepto que por mi formación, sobre todo como informático, me he vuelto muy racional, muy de datos, hechos, contrastar. Y de ahí dividiría el otro 25 y 25 entre irracional y suprarracional. Yo pensé que eras más de suprarracional. No, yo O creo sea, que no. O no. sea, es que igual y llegar a la suprarracionalidad cuesta su tiempo y su trabajo, entonces no sabría. Yo creo que así, 50, 25, 25. Sí, no, o sea, lo que voy es que pensé que tenías, o sea, pensé que eras más racional, después suprarracional y al final irracional. Un poquito. Es que te digo, o sea, a veces ser irracional no está tan mal. La cosa es cuando te Ujú. lleva por malas conductas. Y ahí les doy un ejemplo de pensamientos irracionales que de pronto pues aparecen en la cabeza de cualquiera. Y es eso, ¿no? Ya alguien se enfermó, híjoles, y entonces, y si pasa lo peor y eso, te está secuestrando eso. A veces cuando practicas un deporte, muchos de tus pensamientos son irracionales. Y no es la reacción, no es que sea el entrené para reaccionar de tal manera, es que de pronto pues no tienes mucha información y actúas rápidamente con lo que tienes. En un deporte se entiende y por eso de pronto pasan cosas buenas o malas, pero en una relación social, por ejemplo, no conviene ser irracional. Entonces yo así lo veo más o menos. ¿Tú? En mi caso, procuro que gane el racional, pero la neta es que muchas veces sí me secuestra el irracional, pero mi irracional no es tanto
como de que le haga daño a las demás personas y como que grite y como que todo eso. O sea, es más bien, yo la llamo Elvira dentro de mí. Es esa parte de mí, de mi personalidad, que sí hay veces que le gana la ansiedad, pero también creo mucho en el pensamiento suprarracional, en el sentido de que estamos aquí por algo. Definitivamente creo en Dios. A lo mejor no en un Dios muy como lo han pintado, pero sí creo en Dios y creo en esa quintesencia y en la energía y cosas por el estilo que no pueden ser explicados nada más mediante las leyes de la física. Entonces, en mi caso, creo que ese sería como racional y suprarracional al mismo nivel y después el irracional. Está bien, me agrada. Pues bueno, ya, una vez que hicimos esta reflexión, que a lo mejor van a decir, ¿y a nosotros qué? Es para ver si les sirve a ustedes identificar cómo están los porcentajes de sus pensamientos. Con esto cerramos y recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo, así como aplicar el like, me gusta o manita arriba. Toquen la campanita para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Suscríbanse a nuestras plataformas, visiten nuestra página web y síganos en redes sociales. En Instagram nos encuentran como radio.back, Facebook radioback 2, YouTube, Spotify y Apple Podcast Radioback. La página web la encuentran como radioback.org. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior, Alcohol y menores de edad. Y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.